Hola, bienvenidos ahora sí a la módulo número 7, que se llama Textos y Visiones del Mundo, y más en específico a la unidad número 1 titulada El texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano. El propósito de esta unidad es que lean analíticamente textos ensayísticos y literarios para que identifiquen diferentes géneros y reconozcan sus particularidades estructurales, lingüísticas y de intención comunicativa. De esta manera será más fácil que puedan inferir las visiones del mundo planteadas por los autores en sus textos. Y los temas que vamos a tratar a lo largo de toda esta unidad, no del video, sino de varios videos, serán el texto literario, el texto narrativo, el texto lírico, el texto dramático y el texto ensayístico. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con el texto literario. Es probable que en más de una ocasión hayan escuchado una canción, leído un poema o un cuento o visto alguna película, admirado una pintura o asistido a una obra de teatro en que hayan experimentado una sensación de identificación. Seguramente les ha pasado o han escuchado en la radio que suben el volumen y exclaman, esta canción me queda, esta película habla mucho de mí. O si vieron una obra de teatro, una obra de arte, una pintura, dicen, me identifico mucho con lo que el autor quiso decir en este cuadro. Esto sucede porque contiene un mensaje que intenta comunicar y expresar un sentimiento. Algo parecido pasa con la poesía, los cuentos, las películas y los libros, entre otras formas de expresión. Y eso es porque el arte, desde que se llama arte, no ha sido más que la expresión de lo que el artista nos quiere comunicar. El arte es amoral y es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se rige por reglas morales ni por el tiempo. Trasciende el tiempo, trasciende la moral, incluso hasta la ética la trasciende. Porque a veces vamos a toparnos con cuentos, pinturas o esculturas que transgreden un poco lo que es el bien y el mal. Pero nuevamente, el arte está muy por encima del bien y el mal. Existen miles de maneras de expresar nuestras ideas de forma artística. Algunas personas comunican sus percepciones e inquietudes de manera gráfica, a través de la pintura, otros lo hacen explorando las posibilidades de los sonidos y crean música. Algunas más dan sus ideas o vida a las ideas por medio de la escultura manipulando diferentes materiales, como la arcilla y el barro, y hay otras que encuentran en el lenguaje la posibilidad de crear nuevos mundos y de representar infinidad de situaciones vitales. Cuando se utiliza la palabra para expresar ideas y formas de ver el mundo, nos encontramos ante el texto literario, o se hace la literatura. Los textos escritos se distinguen porque cada uno obedece a un fin comunicativo distinto. La intencionalidad comunicativa se configura a partir de la información que el autor quiere transmitir y cómo la dispone. Por ello, los autores hacen uso de las modalidades textuales para construir sus textos. ¿Recuerdas cuáles son estas modalidades? Pues si no recuerdan, aquí se las vuelvo a decir. Se clasifican en narración, argumentación, descripción y exposición. Un texto es un conjunto de enunciados coherentes y cohesionados entre sí, y la configuración de cada texto se apoya en las funciones de la lengua, las modalidades textuales, narración, explicación, los pescados mencionado ahorita, y el uso de estas obedece a la intencionalidad que se le dé al texto. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de lo que nosotros queramos transmitir, vamos a hacer uso de alguna de estas cuatro modalidades textuales. De esta forma, un texto que busca informarnos sobre un suceso de interés colectivo, político, social, cultural, de una manera eficaz y objetiva, es un texto periodístico, mientras que otro que emplea un lenguaje técnico y que busque difundir algún descubrimiento, teoría u explicación, se clasifica normalmente como texto científico. Hay diferencia entre los textos
que aunque compartan un tema, la manera en que se construye es distinta. Hay muchas maneras de hablar de un tema. ¿Se acuerdan de qué tipo de textos vamos a tratar en esta unidad? Claro, en esta unidad vamos a tratar los textos literarios y vamos a ver sus características. Una de las primeras características que tiene un texto literario es la voluntad estética. El texto literario manifiesta belleza a través del lenguaje, ya que a diferencia de textos científicos e informativos, la finalidad no es práctica sino artística. O sea, se tiene que ver bonito. A lo mejor lo que nos dice es muy rebuscado, así como los chistes de Polo Polo, no sé si lo conozcan, que el hombre ese te cuenta un chiste, pero te lo engrandece, le va metiendo mil y una anécdotas a la base del chiste, y por eso nos hace reír o nos hacía reír. Desgraciadamente ahora está haciendo demencia senil, creo, el amigo. Pero bueno, la voluntad estética de los textos literarios obedece a eso, a que a lo mejor lo que nos va a decir es que Caperucita Roja vino del punto A al punto B, pero en el Inter nos los va a adornar, nos va a meter muchas otras cosas para situarnos o meternos a la obra. También cumple con una función poética, es decir, que hay un proceso creativo en el que el artista manipula el lenguaje para cargarlo de significado a través de la belleza y la armonía de la construcción. Porque eso sí tendrá, a lo mejor no nos va a decir mucho, pero lo que nos llega a decir, o sea, todo lo que le metemos está perfectamente estructurado. O sea, no son galimatías, no son palabras al azar, son palabras que tienen una intencionalidad. Y luego también tiene un lenguaje connotativo, lo que significa que lo expresado en el texto literario puede adquirir distintos significados debido a que está abierto a la evocación y a que el lector pueda llenar espacios interpretativos. No sé si les ha pasado que tienen ustedes su pequeño grupo de amigos que de repente se hacen afines a cierta obra literaria, llámese la que sea, o los llamados grupos de lectura, donde cada quien lee el mismo libro, tiene un libro base para leerlo, y cada uno interpreta un hecho de manera distinta, de tal manera que ustedes dicen, no, pues para mí Dante, durante su pasaje por el infierno, lo que quiso retratar fue la conmoción del ser humano y la naturaleza pecadora y cómo buscamos el autocastigo, y otros dicen, no, lo que pasa es que él está siendo moralista y buscaba castigar a las figuras políticas. Bueno, eso es el lenguaje connotativo. Cada persona va a entender una manera o un mensaje distinto de lo que quiso decir el autor en determinado pasaje de su obra. Y eso también aplica al arte gráfico, es como la pintura. Cada quien va a interpretar de acuerdo a su vivencia tal o cual figura representada en el cuadro. O la música igual, cada quien va a entender. Bueno, eso era antes de que llegara el reggaetón, donde explícitamente te dicen, yo te quiero hacer esto y esto otro. No se presta mucho a la interpretación artística. Pero bueno, continuemos. Lo otro es la artificialidad. En el texto literario, la escritura es un acto de creación consciente por parte del autor. Este se comporta de manera semejante a un escultor que en lugar de modelar arcilla, modela el lenguaje de tal forma que exprese una sensación, una idea, un suceso, una postura política o una forma de ver y aprender del mundo. El escritor se vale de distintos recursos lingüísticos y retóricos para crear su obra. La finalidad del texto, además de cuidar el mensaje, se concentra en enriquecer la forma en llevar el lenguaje límite de su capacidad expresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor de los libros o el escritor va a hacer uso de todas las palabras que dispone el lenguaje y afortunadamente y gracias a Dios el español está lleno a plenitud de palabras y vocablos para poder expresar lo que quiere expresar en ese momento. Lo mismo sucede con los políticos y con todas estas personas que hablan mucho, hacen uso de todos esos vocablos. Y luego es un diálogo del autor con el lector. Para que el autor y el lector dialoguen, es básico que compartan el mismo código durante el proceso de comunicación para llegar a imaginar los mundos representados e experimentar ciertas sensaciones
y dotar de nuevos significados el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente para que ustedes puedan entender lo que el autor les quiso decir, tendrán que compartir por lo menos el mismo idioma. Ya no el mismo lenguaje, el mismo idioma por lo menos, para que ustedes puedan entender qué significa esa palabra. Ahora bien, aquí lo que se buscaría y lo idóneo es que ustedes conozcan el lenguaje en el que está hablando el autor, que es distinto idioma y lenguaje. Idioma, pues es lo que hablamos, ¿no? El español. Y el lenguaje tiene que ver más con el repertorio lingüístico con el que contemos, o sea, con todas las palabras que sepamos, los significados que sepamos de esas palabras. Entonces, para que el autor haga ese diálogo, que logremos entender lo que el autor o que el escritor nos quiso decir en tal o cual pasaje del libro, ah, debemos comprender eso, debemos entender lo que las palabras que quiso expresar, cuál es la significancia o cuál es el significado de tal o cual palabra. ¿Y cómo se logra eso? Pues leyendo, leyendo, no hay más. Hay un libro que les voy a recomendar mucho y que es maravilloso y es necesario que lo tengan en casa, que se llama diccionario, porque todas aquellas palabras que ustedes no comprendan, ahí la buscan y van a encontrar específicamente lo que quiso decir, y hay algunos muy tan perfectamente redactados y tan perfectamente estructurados, que no solamente te ponen la definición eh, real, o sea, como le dicen, la literaria, o sea, como dice, sino que te dan sus acepciones, o sea, si está en este contexto significa esto, si está en este contexto significa otra cosa. Entonces, cómprenlos, están muy baratos en todas las tiendas de libros. Y luego está la identificación distanciamiento. Una característica más del texto literario es el efecto de sentido que construye el actor buscando producir una reacción determinada en el lector. Porque recordemos que la literatura, como todos los demás, es arte y el arte lo que busca es causar sensaciones, busca despertar sentimientos y emociones en cada una de las personas que van a tener contacto con su obra. Entonces, el escritor, como muchos otros artistas, lo que va a buscar es un efecto determinado en ti. Si la obra es de terror, pues va a buscar que por lo menos te asustes, que sientes que los pelitos de la nuca se te paran. Si lo que está buscando es una novela romántica, pues va a buscar que te enamores, por lo menos de los personajes. Ya, si logra que el autor logra que tú extrapoles ese sentimiento que experimentaste en la obra a llevarlo a una persona real, pues más te da por bien servido. Si es poesía, como si es policíaca, lo que va a buscar es que tú te adentres, que te canches, que te sientas parte de la obra. Los autores de Leer y Escribir, Acto y Descubrimiento, García y bueno, no sé quién es el otro, lo explica de la siguiente manera. El texto literario produce un efecto de identificación, lo cual no significa que el lector tenga que experimentar los mismos sentimientos que los personajes o establecer una equivalencia precisa entre sus experiencias personales y las situaciones planteadas en el texto. Significa aceptar el mundo ficcional propuesto por el autor. Para poder participar en este diálogo, el lector también debe distanciarse de ese mundo imaginario de tal suerte que la lectura le proporcione no una visión subjetiva de sí mismo, sino una visión universal que complete a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor, cuando al momento en que escribe su obra y te la presenta, no busca que tú te identifiques textualmente con el personaje, sino que simplemente crees un tipo de empatía hacia los personajes, que aceptes todo aquello que va a suceder en la obra. Porque de tal manera que si a ti no te gusta, por ejemplo, el género épico o el género fantasioso, por ejemplo, El Señor de los Anillos, si tú no aceptas que se puede existir un mundo parecido al Señor de los Anillos, pues no te va a gustar, no te vas a lograr compenetrar. Para ello, Tolkien, que es el que escribió El Señor de los Anillos, te pediría que por lo menos aceptes que puede haber un mundo muy parecido a ese. De tal manera que si no te gusta, pues no le entres por ahí. Si no vas a poderte compenetrar, no vas a poder experimentar o al 100% la obra o lo que quiso decir el autor en esto. Y por último, otra característica del género narrativo, de los textos narrativos, es el elemento, la ficción, que es el elemento más característico del texto literario.
y a pesar de eso, logra suscitar reacciones profundas en el lector. Pues bien, porque el texto literario, como cualquier tipo de texto, es un producto social y su autor no escapa de ser un sujeto histórico. De alguna u otra manera, los valores, problemas y procesos de una sociedad marcan a la persona de manera consciente o inconsciente y el autor de un texto literario lo crea en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vamos a ver en un texto literario es ficticio, aun cuando esté basado en hechos reales, aun cuando sea una novela histórica, es totalmente ficticio, no necesariamente pasó así. De ahí que el texto literario sea para todo el mundo. ¿Y por qué dice esto que lo dice que es el autor no es capaz de ser un sujeto histórico? Pues porque está influenciado por la historia del momento. Si son lectores eh, asiduos, o sea, si les gusta mucho leer, se van a dar cuenta que la lectura va cambiando de época en época, de tal manera que Julio Verne, que era la panacea en aquellos años, en 1800, 1900, eh, queda un poco juvenil o pueril si lo buscamos leer ahora. A lo mejor sus hijos o sus hermanos pequeños encuentran fascinante el mundo de Julio Verne, pero ya un lector adulto, un lector ya más avesado, pues sí lo va a ver como fascinante hasta cierto punto, pero va a decir, necesito algo más. Y eso es a lo que se refiere con ese puntito de que el autor es un sujeto histórico. El texto literario, como cualquier tipo de texto, es producto de un contexto histórico, social, y para su estudio se han hecho distintas clasificaciones que parten de los siguientes criterios, que es cronológico, es decir, el estudio de la literatura a través del tiempo o por medio de corrientes literarias, y también es estructural, que atiende a la forma y contenido de los textos, distingue géneros como la narrativa, la lírica, el drama y el ensayo. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar esta lección. Ahora les voy a decir de qué va a tratar más o menos la actividad relacionada con este video. Pues bien, la actividad relacionada con que van a tener que hacer aquí con este video es sencillo, van a responder algunas preguntas de conceptos mencionados durante el video. En otro momento les van a pedir que lean pequeños fragmentos de obras y van a clasificarlos si corresponde a literario, lírico, dramático y demás. Y luego les van a pedir en otro momento que analicen una serie de fragmentos nuevamente, donde ustedes tendrán que clasificar si es un texto tecnológico, histórico, periodístico, científico, o si no corresponde a ninguno de los anteriores. Es sencillo. Si prestaron atención durante los 18 o 20 minutos que dura este video, se van a dar cuenta de que mencioné algunos términos, que mencioné algunas características, que en base a eso van a contestar. Y también van a tener que hacer un poco uso de la lógica, ¿no? Porque para diferenciar un texto periodístico de un literario, de un argumentativo, pues no hace falta más que ver las palabras que se usan. Si ya llegaron al módulo 17, al módulo 7, quiero decir, es que ya pasaron por el módulo 1 y 2, donde hablamos de los tecnicismos. Los tecnicismos es una muy buena pauta a seguir para identificar a qué tipo de texto corresponde tal o cual fragmento. Entonces, las recomendaciones son las mismas. Contesto todo, no dejo de contestar nada. Y no me queda más que desearles ahí, relájense. Mucha suerte y adelante.